Enhorabuena, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, aquí cumpliendo la cita de todos los días a las 10 de la noche. Gracias por estar ahí. 10 de la noche, ¿en serio? ¿O qué horas son? ¿Sí? ¿Qué horas son? No, son Las 3:30 de la 30. tarde para que tomemos el algo, para que acabemos el día en compañía de estos amigos que ¿Cómo tanto, diría? señor. ¿Cómo diría en inglés? 10 o'clock. Ah, este muchacho ya va a empezar a hablar en inglés. No, Usted es pues muy ya. bueno para hablar en inglés. What? Ve María. No, Hoy no. una propuesta bien agradable para que, la verdad, empecemos a entender que este mundo ya se globalizó y que muchos conceptos, muchas palabras están no solamente en nuestro idioma español, sino que está en el inglés y nosotros ya lo vamos incorporando, ¿cierto? Lo que pasa es que es decir, el inglés es uno de los idiomas, tengo entendido. Yo de inglés lo único que sé decir muy bien es oh my God. Pero lo que sí sé es que el inglés es un idioma que es de mucha practicidad, porque es demasiado elemental en sus formas. No tiene, tengo entendido, el masculino, el femenino y toda esa carreta, mientras que nosotros somos muy ricos en eso. Y resulta que cuando el imperio victoriano prácticamente se tomó a todo el mundo, impuso el inglés en África, en la India, en la Australia, en Filipinas, en Canadá, en todas partes. Y cuando empieza a decrecer el imperio británico, los gringos que proceden de la misma raíz se vuelven en los capitalistas que hoy conocemos, y entonces a través de la Primera Guerra Mundial y a través de la Segunda Guerra Mundial impusieron absolutamente el idioma en todo el planeta Tierra. Ajá. Y de ahí que nosotros tomemos, por ejemplo, palabras que necesitamos tomarlas y las incorporamos a nuestro idioma. Hay unos que son anglicismos, ¿cierto? Correcto. Claro. Pero hay otros que son necesarios. Decime vos cómo podrías decir en español casete. Casete. Cinta magnética. Cajita con una cinta magnética adentro para grabar palabras. Ajá. Tienes que decir cassette. Cassette. O chip, circuito, microcircuito eléctrico que se da por magnetismo da unos impulsos. No, chip, no. Sí. Porque ¿Cómo no se hay dice, otra forma. cómo se dice, antes de presentar a nuestro profesor, a nuestro teacher, cómo se dice mujer hermosa en inglés? Beautiful woman, No, yo le digo cómo se dice. Tatiana. Se dice Tatiana. Ay, no, pero que ya me hicieron a cantar, no, no. yo que no me sonrojo Pero ¿sabe que con nada. Tatiana es un nombre absolutamente ruso? Ruso. Y las rusas son muy lindas. Tatiana es ruso, Como las- Natacha, Tatiana, son rusos, Anastasia. Tatiana, bienvenida. No, bienvenidos todos los televidentes aquí, acompañada de Enhorabuena. Estamos felices de que estén con nosotros. Y saben que yo me quedo como con esa duda. Yo no sé ustedes, pero ahorita estaba abriendo la nevera del canal. Bueno, además de darme cuenta que hay pocas cosas, que realmente no hay vegetales. Entonces, No, en la nevera de ahí espantan. a tomar unas fotos. ¿Cómo es que dice el profe que nevera de qué? ¿Cómo son las neveras de los famosos? La nevera del famoso es nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Vacía. Descreído. Entonces yo me puse a ver, mire, en la nevera de su casa probablemente diga esto que estamos viendo acá. ¿Dónde? ¡Ah! No, Frost. ¿Cierto? Ah, la nevera. Ah, venga, entonces me Sí. gustó como la idea. Pero yo iba a empezar. Ahí tenemos las imágenes. Dice, o sea, una cosa No es frost. que sea no frost. ¿Cómo escribe no frost? Así. Ahí ¿Sí? está. No frost. No, Frost. ST. Así. Ahí lo tenemos. Perfecto. Listo. Pero yo voy a empezar con la más básica, Tatiana. El OK. El OK. El OK. Sí. ¿Saben Sí, dónde viene por eso? supuesto. Empezamos. Y que nuestros televidentes se comuniquen a nuestras líneas ¿Sabe dónde telefónicas y que empiecen a contarnos, a preguntarle aquí al profesor de inglés, que ya enseguida lo presentamos como debe ser, don Andrés Osa. Muchas gracias. Todas esas dudas que usted tiene sobre el inglés, todos queremos en algún momento de nuestras vidas utilizar, comunicarnos con el inglés, pues aquí Andrés nos va a ayudar. Y todas las preguntas pues las vamos tratando de resolver de acuerdo al conocimiento de nuestro teacher y también pues vamos a buscar. ¿Sabe dónde viene OK? ¿De dónde viene OK? En la guerra de secesión de los Estados Unidos, los sureños, no, perdón, los de la Unión, tras cada batalla en un tablero apuntaban la cantidad de bajas. ¿De muertes? Sí, 15K, 15 killing.
15 kills. ¿O cómo es entonces? Kill. 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 Bueno, eso. 15 kill. 16, 17. Y hubo una época en que hubo una tregua y no hubo un solo muerto. Y durante 15, 20 días no había muertos, entonces ponían un 0 y una K. Y 0 kill. Profe, Y entonces eso quiso decir todo bien. Es decir, si no hay muertos, todo bien. De ahí viene, ok. Andrés, ¿y es con punto? Pues Sí, el tema es que se le agrega el punto con el paso del tiempo, porque exactamente como decía Néstor. Néstor, es 0 kill daba una referencia de que todo estaba bien. Es decir, 0 muertes, no había pasado O sea, todo nada, está bien. todo estaba bien. Ah. ¿Qué pasa con el tiempo? o sea, la palabra kill Se convierte es en la una palabra palabra genérica. ¿Cómo? Exactamente, La palabra la kill palabra es- pasa. ¿Cómo se escribe la palabra kill? Y Y doble L. Así. Kill. Y eso Exacto. significa muerto. Muerte. Entonces era 0 muertos. Exactamente. 0 muertos. 0 muertos. Listo. Pero, porque hay una característica muy especial, y si me disculpan, aquí el 0, normalmente en inglés, cuando se lo estamos transforma, ahí se transforma en una O. en una O. Es decir, muchas veces, y de pronto en las películas, no sé si se han dado cuenta, si alguien lo ha visto, y es cuando utilizamos esta referencia para un agente secreto, yo creo que ustedes se acuerdan del Sí. 007, no se dice 007, sino que se utiliza el double O, o sea, O. Entonces, este 0 pasa a ser realmente O. Por eso es que es OK, zero kill. Y ahí es donde se adapta ponerle el punto para separar que no sea un 0, sino que sea una O con kill, 0 muertes, es decir, que todo estaba bien. Ok. Eso significa que una palabra como esta se incorpora a nuestro idioma y empezamos a utilizarlo de una manera habitual. ¿Y eso se llama Pero, cómo? No, eso es un calco, pero un calco legítimo. Sí. Distinto al anglicismo, que el anglicismo es forzar una palabra para usarla nosotros. Por ejemplo, ahora que ya la sociedad norteamericana es de más de 50 millones de latinos, Sí. a mí me parece muy simpático cuando dice es que voy a checar. Pero sobre todo los mexicanos son los que Sí, utilizan eso, cuando checar, si mirar. fueras a decir checar, Chequear. tendrías que decir voy a chequearme, y eso no tampoco tendría sentido. Voy a inscribirme, voy a corroborar que sí esté, pero no, voy a checar. O te llamo para atrás. ¿Sí? Callback. Sí. ¿Cierto? Yo que sí sé. Callback. Listo. Y Por mucho. supuesto, Tenemos completo. una pregunta para el profe aquí en las redes. Pero espera, aquí está. Todo bien. Todo ¿cierto? bien. Todo Ok. bien. Todo bien. La ¿Listo? expresión favorita del pibe. Listo. El no frost que lo propuso Tatiana. No frost. No frost, es decir, sin escarcha. El frost, Es frosty, escarcha. viene del hielo, viene de toda la nieve, viene de toda esta parte, Mire, entonces pero- sin pero- nieve, sin Pero escarcha. no es la nieve que conocemos, sino Correcto. que es ese manto de hielo que es ¿Qué queda? que es desmenuzadito, no es el bloque. Por eso, por Exacto. ejemplo, regiones como Siberia dicen que están cubiertas de permafrost. Permafrost, entendiendo el frost como una nieve delgadita que cae Constante. en escarchita, que cae en escarchita. Entonces de ahí viene ese término para No decir frost. que es sin escarcha, que no es el hielo grueso, sino el Exacto. hielo menudito. Exacto, el delgadito, que es el que encontramos en la nevera. Cuando a una señora le digan, es que su nevera es no frost, entonces ya tiene que entender que es sin escarcha. Exactamente. Es decir, que no se Que no tiene la que tiene que preocupar por descongelar para descongelar. lavarla. Exacto, Como era de bueno tal con cual. escarcha, hombre. Pues ustedes me van a decir que estoy loco, pero como era de bueno con escarcha cuando uno hacía los mantecados. ¿A usted le tocó mantecado? A mí me tocó los, sí, claro. ¿A usted le por tocó supuesto. mantecado? Se Como acababa la el hielo y uno parejica. cogía y le hacía el raspadito y le Entonces, echaba. devolvámonos en el tiempo. Era Es que yo un soy recipiente. ¿Querés tinto? Ah, Yo ya soy tenés. ¿Querés millennial. tinto? Era un Sí, por supuesto. recipiente. Teacher. Teacher, coffee. Era un recipiente metálico donde se echaba la leche con el pedazo de banano y un pedacito de bocadillo. Se le ponía un palito y uno la metía a la nevera. Eso eran los mantecados. ¿cierto? Ese era el mantecado. Era Oye, sencillo. ¿a este muchacho qué le harían que quedó con esa Con esa tara. Con Ya esa le dio tara. hambre. que todo tiene que asociarnos con comida? Todo, pero Este no. muchacho, ¿qué Y fijación adentro tendrá? uno abría y ahí está el mantecado y alrededor eso lleno de frost. De frost con sabor.
Oye, yo tengo que tener que hablar con tu mamá. Hombre, que hay Tenemos una que hablar con doña fijación Marina, ella está en la rara, casa. un trauma No, de pero es infancia. que la vida se compone de pequeñas cosas y entonces probablemente se acostumbró a que a las 12 almorzaba y a las 3:30 que empieza Enhorabuena es la horita del algo de César. Tenemos pregunta para el profe. Teacher, Por supuesto. ¿Cuáles son las Sugar. barreras más grandes a la hora de aprender inglés y cómo vencerlas? ¿Llegar a cierta edad podría ser una de ellas? ¿La música es una buena forma de ser autodidacta? Atentamente, Jorge Rock. Jorge, gracias por escribirnos y me encantaría que las mamás fueran y miraran qué hay en la casa, que siempre han tenido la duda de saber qué dice. Si es inglés, pues lo vamos a averiguar, lo vamos a preguntarle aquí al profe. Si es otro idioma, pues también indagaremos. Qué bueno. ¿Por qué las barreras, Andrés? El tema con las barreras tiene sus principios en el miedo. El miedo. El miedo. El miedo es lo más difícil de superar. ¿Por qué? Porque el miedo está creado siempre por lo que la sociedad, lo que la sociedad te está llevando. Sí. Es decir, y creo que me voy a remontar a esto que nos ha pasado muchas veces, de tratar de decir una palabra en inglés y que alguien más, hablemos de esta sociedad, vamos a hablar de esta sociedad para responderle a Jorge Rock, y es, muchas gracias. thank you very much. You're welcome, my friend. Oh, yeah. Oh, yeah. Entonces, cuando uno está más joven, sobre todo en esta sociedad, y trata de decir una palabra que nos ha pasado a todos, trata de decir una palabra y siempre hay alguien que nos va a decir a nosotros, ay, pero o sea, cuidado, se te va a caer un diente o esa forma de decirla. Sí. Inmediatamente se genera la primera barrera, es la barrera del miedo, que es la barrera que debemos superar inmediatamente para poder continuar con el aprendizaje. El miedo al oso, el miedo, El miedo a al hacer el ridículo. ridículo. Correcto. Hay una raza de perro que no sé, yo estoy casi seguro que todos la conocemos, que es el que es blanquito, de pelito muy crespo, como French enroscadito. Poodle. Correcto. Entonces, cuando yo le digo a alguien, ay, tan lindo tu perro, tu French Poodle, inmediatamente los perdimos. Ya no hay ninguna palabra, simplemente... Perdóname, profe. Mi pregunta ¿es French Poodle o French Poodle? Correcto. Con pronunciación británica, poodle. Ah. Perfecto, poodle. Pronunciación americana, poodle. Entonces, lo que pasa es que el acento gringo difiere mucho del británico. Bastante, ¿cierto? No, bastante. El británico te dice city. Correcto. Es Y más el- marcado en sus y el, temas. y el gringo te dice city. City. Correcto. City. La respuesta a la pregunta, Andrés, es que no nos atrevemos a pronunciar una palabra porque nos da pena a no pronunciarla bien A no pronunciarla bien. y a que alguien nos goce o... Exacto, que alguien se esté burlando de nosotros simplemente porque decimos eso. Entonces, normalmente, y ustedes lo van a ver, cuando uno pregunta por el perrito dice, Fresh Puder, porque esa es la palabra, Fresh Puder. Cuando tú dices French Poodle, automáticamente viene la O el burla, rompoy. viene... Aquí hay un Correcto. amigo que se lava el pelo con Head and Shoulders. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Bueno, le voy a cobrar ese comercial. Venga, a me Néstor. gustó esa que usted Head and acaba de Shoulders. decir. Listo. Aquí pongamos glorieta, ¿cierto? Correcto. Glorieta. Y entonces uno dice, no, vamos, yo estoy en Bogotá y vamos al rompoy de la 80, de la salida. Sí, de la Caracas. Nosotros lo antioqueñizamos eso, rompoy. ¿Y cómo es? Muy bien, Brown Poy. vamos a poner la palabra como es. Entonces, la palabra originalmente, y para que de pronto no haya ese error, es roundabout. Roundabout. Correcto, roundabout. No round point. No, es round about. Roundabout, hablando de qué? De los giros, de los círculos que siempre estamos dando y es un punto de referencia. ¿De qué significa round? Round, Alrededor. redondo, Redondo. redondo. Y About, about, alrededor. alrededor. Alrededor de algo redondo. Es decir, estoy haciendo el giro o el círculo alrededor de algo. A mí una vez un taxista me llevó y le dije que me dejara por allá por la glorieta de la 33 con 80 y me dice, por el Ropondoy de Santa Gema. En serio que sí. estoy hablando en Ropondoy. serio. El Ropondoy. Ropondoy. No el Pero- round point, ni el round point, sino el Ropondoy. Correcto. Y en este caso la palabra sí fue readaptada o ajustada a esa palabra, como round point, O sea, punto de referencia. punto redondo.
O punto redondo. O punto redondo, correcto. ¿Y qué pasó? Lo que pasa siempre lo que nos pasa a nosotros con la adaptación de una palabra. De hecho, no estás equivocado. Alguna vez en una glorieta que queda acá por los sectores de Itagüí, la alcancé a ver como esto. Así, romboy. Sí, O sea, ya no era solamente romboy, sino que ya quedaba como romboy. ¿Cuál es el bueno? Este es el bueno y el perfecto para nosotros es glorieta. Sí, es que... Bueno, Así pero entonces es. ahí es de donde aparecen como unas palabras que son muy simpáticas que nosotros las adaptamos. Tengo entendido que, por ejemplo, cuando llegaron aquí los ingleses a la minería en el siglo XIX, Correcto. vieron lo que llamamos nosotros carriel, los vieron a los arrieros que le metían todo y ellos le decían carry on. On. Correcto. ¿Cierto? Y ahí vamos y a la nosotros lo siguiente. convertimos en carriel. Antes vamos a carriel. Vamos a pero carriel. entonces, borre lo que sí significa, para que nos vaya quedando así bien Listo, organizadito. para Es que eso nos está quede muy- lo que es. Eso está muy organizadito. Es que a él le Néstor. encantan los tableros. A ver, No. eso sí, a mí sí. No, y jugar con los colores, ¿no? Ajá. Rojo, el azul, el... Pero hoy todos se Pero quita pusieron, romboy, todos quita- nos pusimos Bueno, de quitemos acuerdo, este. salen Este es el equivocado, Ese, glorieta. listo. Pero bueno, Pero tenemos si que... uno dice Round si uno dice point. round point, está bien. Pues No, sí, normalmente en inglés es como lo debemos decir. O sea, estaría- sí, claro, round point. El round Ok. point. Exacto. Listo. Pero entonces, venga, antes de que pasemos, para que tengamos muy claro a nuestros usuarios de GPS. sí. Claro, cuando ellos tienen el GPS que viene con el sonido, siempre le dicen la qué. La rotonda. La rotonda. La rotonda. La rotonda sí es una adaptación diferente. Porque ya la rotonda es general. Vamos a hablar que para Y en la Latinoamérica rotonda es no la hay rotonda. como nada en el medio, ¿no? No, es la como rotonda sigue siendo la misma glorieta. Ah, ok. Pero para generalizarla, para que sea la misma palabra en México, que sea la misma palabra en Chile, sea la misma palabra para nosotros, rotonda. Para nosotros, glorieta. Para todo Latinoamérica lo podemos escuchar como la rotonda. La rotonda. La Antes de que le responda usted a Néstor, está Jorge en línea. Bienvenido, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo está? Jorge, bienvenido. Bien, gracias. Es que quiero participar en el programa. Y hola, ¿Usted es Jorge qué? Jorge Bienvenido. Juan Mejía. Usted es Jorge Juan Mejía. ¿Cómo ha estado, gran amigo, músico? ¿Usted no lo conoce, Néstor? No, ¿Usted pues, conoce, cuidado, no. ¿No conoce a Jorge Juan Mejía? Ya no somos amigos ya Hombre, de tantos años. yo- y Todos es los días Jorge Juan, todos los días primero leo me las crónicas extraña, que me me manda. extraña que no haya estado aquí en los últimos años. No, O sea, estaba hay fuera que- del país, hay- me fui a vivir a Caucasia. ¿Se puede ir a Caucasia? No, no. No, que quería colaborar en el programa, hombre, porque es que la palabra que dijeron, el romboy y todas las cosas, son malas pronunciaciones de la gente que no entiende inglés. Sí. Y hay otra palabra que he descubierto, el copao. El copao no es otra cosa que rubbing compound, ¿cierto? Un componente para sobar las imperfecciones del carro. Pero como los mecánicos no saben inglés, entonces le dicen copao, pero Uy. en realidad es rubbing compound. Hermosísimo. Hermoso. Escríbalo. Perfecto, vamos a colocar la que Se puede es. aprender muy fácil inglés si se encuentra un cantante que pronuncie bien. Por ejemplo, Pat Boone, Nat King Cole, teniendo la letra del diccionario, Sí. pues es fácil aprender inglés. Qué buen consejo, Jorge Juan. Este es- Escuchar. Sí. Como, ¿quién nos dijo que uno podía El seguir? copado. No, No. El diccionario. Creo que con la música, la música- teniendo la letra en un diccionario y oyendo la pronunciación de un buen cantante, se puede aprender ¿Y mucha. qué cantante fue el que usted recomendó? Pat Boone, Nat King Cole, Nat King Andy Cole. Williams, hay muchos. Entonces escucharon a Nat King Cole y siguiendo la letra. Y siguiendo con la letra al frente se aprende mucha fonética, Ah, qué bien, hombre, mucha Jorge. fonética. Jorge, ¿cuándo viene? En estos días paso por allá. Sí. Sí. Por aquí lo esperamos, Jorge. Perfecto. Gracias. Vea el Jorge copado. Juan, ahí te estoy leyendo tus crónicas, las que me mandas diariamente. Jorge Juan Mejía. Se nos fue. El copado, pero resuélvale a Jorge Correcto, Juan. exacto, porque aquí, hablando de copao, que fue la adaptación de la palabra copao, Sí. compound realmente es lo que decía Jorge, es componente. Componente. Compound significa, y la vamos a poner acá para que la tengamos bien, es de componente. Y eso salían en los productos para limpiar los carros, para brillar los carros. Para brillar los carros. Es decir, era el componente esencial.
componente esencial para poder brillar. Es decir, si era una cera, si era carnaúba, etcétera, etcétera, era el compound o el componente. Si era carna, ¿quién? Carnaúba. Por Dios. Nos están escribiendo: hola, me encanta esta propuesta, siempre es bueno aprender cosas nuevas, así sea de otro idioma, muy bien, y que ustedes lo incorporen al canal, me parece excelente. Nos encanta que participen. La línea 305-316-6560. Nos vamos a un coffee break, ¿les parece? ¿Qué es eso? ¿Qué es Vamos coffee a break? una pequeña pausa para café y ya regresamos. Coffee break. Seguimos en Enhorabuena, continuamos con nuestro programa en el día de hoy, donde nos hemos concentrado con nuestro profesor de inglés de cabecera, Andrés Osa, a tratar de hacer una inmersión al inglés y a entender por qué estas palabras ya conviven con nosotros. Y además por una razón, y esto para nuestros televidentes, esto es una cuestión de practicidad. Ya nos guste o no nos guste, todos estamos conectados con un teléfono de estos inteligente que llaman, o con el computador, y mírelo por donde lo mire, siempre hay palabras que te salen en inglés que no puedes entender para manejar el computador o para manejar el teléfono. Y si para colmo de males te dice que no te pueden traducir al español, ahí te perdiste. Sí. Entonces ya no es ni siquiera que nosotros deseemos aprenderlo, es que tenemos que aprender por lo menos lo básico. Tenemos. Por ejemplo, el WhatsApp. No, yo te pongo un WhatsApp. Es que ya es una palabra que está americanizada. ¿Cómo se puede decir? Castizada. ¿Cómo se dice cuando una palabra ya la adaptamos al idioma? Adaptada. Quedó adaptada. Quedó Ya, adaptada lo al que idioma, llaman, eso es lo que llaman, neologismos. Es decir, Correcto. algo que viene de la ciencia y que necesitas adaptarlo porque no tenés otra forma de definirlo. ¿Cómo definir vos un CD? Pues disco pequeño. Disco compacto. Disco compacto es realmente las siglas CD, Compact Disc o disco compacto, pero realmente es ¿qué era lo que conocíamos antes, Néstor? El acetato, el vinil. El vinilo. El vinilo, exacto. Ahora viene en una forma líquida, digital, que por cierto, ya está por fuera. O sea, ya quedó por fuera. Ya en estos momentos todo es a través de USB, porque ya esa es la siguiente. Una pregunta, Andrés. Sí. Nuestros televidentes, en especial uno, decía, ¿por qué nos da tanta dificultad? ¿Cuáles son las barreras? Y la respuesta fue el miedo, el temor al ridículo, el no querer meternos porque nos da pena, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál sería entonces el camino, la recomendación para que cualquier persona que quiera empezar a hablar inglés, pues lo haga de una manera autodidacta, como lo proponía Jorge Juan, o de una manera más profesional? De hecho, la música es uno de los mejores métodos. La música es un excelente método y al igual que las películas. Eso iba a decir, las películas y póngale subtítulos. Pero Correcto. usted alcanza a leer el subtítulo, pero escuche la pronunciación. Es lo que yo... Exacto. Me han dicho que muchas de las personas que se van a vivir a Estados Unidos, que por diversas razones no pueden estudiar inglés allá, lo que hacen es ver películas con subtítulos y van cogiendo el listening o la parte de escucha. Exactamente. Y les voy a dar el secreto. En el caso mío, caso personal, así fue como empezó mi educación. Mi educación fue con una pantalla, viendo, escuchando, en ocasiones repitiendo. Ahí fue donde empezó. Y muy importante, volver otra vez a la parte de los miedos. O sea, los miedos no nos deben permitir a nosotros frenarnos. ¿Cuándo han visto ustedes que venga una persona al exterior, que viene un americano, y somos felices ayudándole a la persona si ellos dicen, mi querer Coca-Cola? No, yo quiero. Y siempre les repetimos, no, yo quiero, y ellos repiten, yo quiero. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros pensamos que eso no puede funcionar? Al contrario. Para nosotros debe ser supremamente transparente esa transición, no permitirnos esos miedos. Ahora, les voy a dar la palabra del momento, la palabra que está de moda en estos momentos, millennial. Yo creo que la han escuchado en todos, sea en el periódico, sea en televisión, sea en una charla. ¿Y qué es un millennial? ¿Conoce en esto la palabra? Yo soy un millennial. Pues que se supone que la definición es que son los nacidos después de 1984.
Correcto. No, ya la ampliaron ya de 1980 menos mal la a 2000, ampliaron. ya por lo menos la ampliaron. Es decir, que debían que alcanzar la mayoría de edad en el 2000. Correcto. Y siempre se habla de millennial y que los millennials son los que nos han llevado en estos momentos a tener cambios de palabras. Por ejemplo, no sé si antes, pues, a la mayoría que nos tocó decir, vamos a alcanzar este objetivo. Ahora no, ahora ya se dice, vamos a alcanzar este target. ¿Por qué? Porque ya hay una combinación. Entonces, Pero ahí es donde aparecen los anglicismos. Esos son Correcto. anglicismos. Un anglicismo se configura cuando vos, teniendo una palabra en español que puedes utilizarla castizamente, la reemplazas con un término en inglés que no tiene sentido. Se la voy a poner pues bien difícil. bien difícil. Target group. No, cuando Néstor y Darío tenían 15 años, iban y compraban calzoncillos, Así es. ¿cierto? Calzones cortos. Calzoncillos, Calzones pequeños. calzoncillos, de calzonarias. Listo. Calzones Ya pequeños. no, ya usted va y usted ya no encuentra en un supermercado calzoncillo, no. Gracias a Dios. boxer. Gracias a Ya Dios son que los boxer. encontramos Esa eso. palabra viene del Boxer, boxeador, ¿o qué? de los boxeadores. Ahí es donde arranca toda esa historia. Entonces, claro, la ropa más cómoda que usaban los box pugilistas. Box por caja, por proteger. No, No, por No, box. sí, no. Claro. También por los No, suspensorios. porque como los sí, boxeadores se visten así. pero los pues, boxeadores, o sea, la ropa cómoda del boxeador, del boxer, que es la persona que pelea, la persona que está en el pero me combate. refiero. Prenda que protege los genitales. Box. calzoncillo. Calzoncillo. Sí. Pero entonces. Es casi adaptación como de- glorieta. O sea, si uno pone aquí boxer, entonces usted dijo ahorita que no digan rompoint, digan glorieta. ¿cierto? Digan glorieta, Ok. sí, obviamente. Entonces uno debería seguir diciendo, señor, me vende 3 boxer. Ah, no, 3 pantaloncillos. ¿o no? Calzoncillos o pantaloncillos. Calzoncillos o pantaloncillos. Diego, ¿cómo está? Buenas tardes, Néstor Armando, César y el profesor que tienen allí como Andrés, invitado. se llama Andrés Sosa. Aló. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quisiera participar en el programa, Néstor Armando. Un saludo, ¿cómo está? Y al profesor invitado de inglés. Andrés. Se llama Andrés. Él se llama, bueno. Ajá. ¿Qué más Jorge? ¿Cómo estás? Se llama, Diego es Ya. el que está llamando. Perdón, Néstor, Diego. a propósito de la palabra ok, es decir, eso tiene muchas versiones. No sé si de pronto, porque yo llegué un poco tarde ya para ver el programa, si ustedes tienen el significado correcto de la palabra, o sea, ¿de dónde procede ese término? Yo le tengo Porque la yo no tengo solución la a historia. Diego. No sé, obviamente, si se ajustará, porque hay gente que tiene diferentes versiones respecto a esa palabra. Diego, le tengo la solución. A ver, dígame. Vea la repetición hoy del programa a las 10 de la noche porque el tema lo tratamos, pero brevemente Sí, pero me gustaría compartamos la saber primera teoría. Ok, cuál es la versión que tiene- tiene Jorge. ¿Cuál versión tiene? Perdón, Diego. Ok, viene de una antigua, de un antiguo comentario que se hizo en la guerra. Sí. Sí. Ese ok significa, es decir, dicen que la palabra se debe a que alguna vez en una guerra, después de que pasó la guerra, por supuesto, no hubo muertos allí en la guerra, ¿cierto? Sin embargo, llegó un soldado, parece, y preguntó cuántos muertos hubo. Y el que le contestó le dice 0 kill, o sea, 0 muertos. Esa es Entonces la- la palabra ok esa es la tiene, como le explicación. digo, soy también profesor del área de inglés, pero la escuché obviamente en los Estados Unidos. Esa es la historia que Tiene contamos que y ocurrió. ser de ahí porque es que yo no le veo como otra significación, ¿me entiende? Esa palabra. Eso fue lo- Respecto a eso la fue de lo que compound, explicamos que ahorita. llamaba el señor también es cierto, que si yo no sé, también tiene otro significado. Y la última es respecto al método que el profesor decía. Es decir, yo cuando estuve en los Estados Unidos, ¿sabe cómo aprendí yo inglés? Yo aprendí inglés fue viendo Plaza Sésamo, porque era lo que me decían los americanos. Mire usted Plaza Sésamo y esa práctica, esa es la cartilla, ese es el ¿qué digo yo? Como el arma manual. para que usted se aprenda a defender. Y aprenda a defenderse. Y en efecto, yo aprendí inglés dedicándole casi 1 hora o 2 horas viendo Plaza Sésamo. Diego, gracias por Diego, llamarnos. gracias. Muchas queridos. gracias, muy amables. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos una tarea de 5 palabras para este bloque.
Y esta primera la formuló don Néstor Armando, el carriel. Ajá. Correcto. Entonces, carriel, lo que nosotros conocemos normalmente el carriel, que es, ¿cómo le podemos decir? Maletín. Un maletín. Sí, sí, sí. Para cargar todo o para cargar todo lo que tenemos a la mano, tiene su origen en esta palabra que es carry on o carry all. Esta primera, carry on, es el equipaje de mano, es el que podemos llevar nosotros, que de pronto ustedes no sé si lo han visto en los aeropuertos, que le preguntan a uno por eso. Le dicen, bueno, ¿y qué va a chequear? Ah, voy a chequear una o dos maletas. ¿Y qué va a chequear de mano? El maletín de mano. El maletín de mano, que es este, el El carry de los on. 10 kilos. Ya ahora es de 6. El de los 6 kilos. Exacto, el de los 6. Pero carry all es la palabra original por la que decíamos, con la que empezamos con la readaptación, digámoslo así, de carriel. Entonces, carriel, realmente la palabra inicia con carry on, carry all. Y que all le- significa que le cabe todo. Que le cabe todo, exactamente. Eso es, carry all, que puede cargar todo. ¿Vos tenés carriel? Sí, claro. Nunca lo has traído. Sí, Todos los sí, días yo trae no un lo he carriel visto. diferente. Muy bien. Entonces, Pongámosla acá. ponga carriel. Sí, este... En azul. En azul, Sí, en azul, porque ya le enseñé cómo es. exacto. ¿Cierto? Y traigan Bien, otro verdecito. ahora, esta la preguntó Néstor. La de abajo la pregunté yo. Muy bien. Entonces, esta que es tan conocida, hot dog. Hot, hablando de qué? Caliente. Caliente. Y dog, hablando de Perrito. perro. Pero ¿qué pasa con la construcción de esta palabra? Lo que no debemos hacer es decirlas por separado, porque obviamente va a sonar mal. Ahora, en español sí la tenemos, que es hot dog, que es el perro caliente. Pero siempre, y aquí viene el truquito, este pequeño guión, que en inglés se conoce como hyphen, es el que nos va a decir, un hot dog. Es decir, nos va a decir la comida, el perro caliente. No nos va a decir que es un perro con calor o que está acalorado, porque pues realmente no tendría ningún sentido para nosotros. Muy bien. Entonces, perro caliente. Exacto. Sí. Un perro caliente, pero recuerden, esta es la clavecita. Que a Con veces el- viene con el ¿Cómo se guión. llama el guioncito? Se llama hyphen. 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 En inglés, hyphen. Igual lo podemos decir un guión. Entonces bueno. vamos a poner perro caliente. Un perrito a esta hora, pues se aguanta. No, ay, Dios. Esa fijación de Pero este de los chiquiticos así que son con cebolla. Pero bueno, eso lo hablamos de un cebolla ahí. Bueno, WhatsApp. ¡Ah! Hey, men. WhatsApp. ¿Qué significa WhatsApp? Vamos a llevarlo al saludo normal. Al saludo de acá, en paisa. Vamos a hablarlo en paisa. ¿Cómo sería el saludo cuando yo me encuentro con un amigo? Ve que hay de vos, hombre. Exacto. ¿Cómo has estado? ¿Qué más pues? No es como el más común. ¿Qué Sí. más pues? Esto es exactamente lo mismo, pero esta es la palabra original. Se la voy a poner acá para que la tengamos. What? Up. Exactamente, la voy a poner What's bien. up? WhatsApp. Sí, no, pues escrito, se escribe pues WhatsApp. Correcto. Entonces, esta Y se palabra pronuncia WhatsApp. se pronuncia exactamente, WhatsApp. Esto es una referencia a qué está pasando, es decir, cómo va todo, cómo va la vida ¿Qué hay de y nuevo? qué hay de nuevo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Mejor dicho, casi que la frase De Bugs Bunny. de Box Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Exacto. Y él la decía en inglés, WhatsApp Doc. Así, WhatsApp Doc. Para decir Doc como amigo, viejo, cuate, como le quieran decir. ¿Qué pasa con el app? Parcero. Parcero. La pronunciación de aplicación, app, application, es la misma de app. Entonces hicieron un juego Sí. de palabras. Dijeron, no, hagamos un juego de palabras, es más Una fácil. app, es una application, ¿cierto? Una application. Cierto. WhatsApp, o sea, la Y aplicación de... WhatsApp, ¿qué está pasando? ¿Qué más pues? Es un juego de palabras. Es un juego de Le palabras. agregan una P y listo. Y se fue. Y le cambian la U por la Por A. la A. ¿Y qué dicen? ¿Cómo estás? Es decir, esta aplicación es la forma de constantemente yo estar saludando a la persona y decirle, ¿qué más? Te estoy hablando por acá. Muy ¿Cómo bien. estás? Clarísimo. La palabra que había hay un municipio en Antioquia que se llama Fredonia. Claro. Ahí está. Pero entonces, vamos a hablar primero de la palabra. Hablemos primero de la palabra. La Libertad, palabra freedom. es freedom, libertad. Que es la que hemos visto en películas que la gritan. Freedom. Correcto. Y en algunas canciones. Pero aquí, Néstor sí nos puede contar más de Fredonia. Freedom. El sufijo onia significa tierra. Entonces, tierra de libertad. Freedom, Fredonia. Por eso usted, hace poquito tenía una discusión con alguien que decía que la Amazonía no es Amazonía, es Amazonia, Onia.
Y esta es la Como misma. esa- Con Sajonia. Fredonia. Sí, Sajonia. uno no dice Estonia, ni Polonia, sino Polonia, Muy bien. Estonia. Entonces, freedom es libertad. Libertad. ¿cierto? Y Vamos a ver Fredonia es Y la tierra. Onia es tierra la tierra de. de libertad. Ah, bien. Ahí vamos a aprender. Aquí Juan David también nos decía, uno de nuestros camarógrafos, que entendiéramos el SOS, que es ese llamado de auxilio que tanto conocemos, que se enviaba por clave Morse, ¿cierto? Sí, También, sí, por listo. telégrafo. ¿Qué significa ese SOS? Que lo pusieron mal cuando el Titanic se hundió. Entonces por eso tal vez no entendieron muy bien porque era o Mayday, que no sé qué significa Mayday. Mayday cuando el avión se va a cuando el avión está en problemas. caída. Está en picada. Sí, o cuando el barco se está pero hundiendo. escríbalo, Mayday, Mayday. Mayday. Listo. Como señal de ayuda también. Sí, Mayday. señal de ayuda. Pero es que este SOS es porque las letras Sí. en alfabeto Morse son rayas y puntos, ¿cierto? Entendido el punto con que es un toque y raya con que es más toque fuerte, más largo. un toque más largo. Más largo. Exactamente. Entonces, de ahí que parece que no lo pusieron bien el mensaje y se confundieron, pero luego dijeron que SOS significa que Save our souls. Vamos a ponerlo acá para que quede más fácil. Save our souls. Salva Dios- nuestras sal- almas. salva- Salva nuestras almas. nuestras almas. Save our souls. Es el llamado para decir, sálvenos. Porque es muy curioso, cuando nosotros estamos hablando de transporte, cuando estamos hablando de un barco, estamos hablando de aviones, no hablamos como la cantidad de pasajeros, hablamos como cuántas almas hay. Cuando vamos en un avión, el conteo siempre se hace por almas. Entonces, cuando se pasa el reporte, se dice cuántas almas a bordo. Entonces, de aquí ya queda derivada Save Our Souls, salven a la cantidad de personas o la cantidad de pasajeros. Además, SOS. porque tiene pues la connotación también religiosa, es decir, Dios nos salve. También. Correcto. Claro. Porque tenemos es alma. Dios salve nuestras almas también. Listo. Exactamente. El Cuando, Mayday. cuando el piloto se va En a picada. estrellar, cuando ya va en el avión, le dice a la torre de control Mayday. Mayday, ¿Qué esto es significa? simplemente auxilio. Auxilio. Esta es la llamada de auxilio. Mayday, es decir, estoy en caída. ¿Pero por qué? Porque es más fácil escucharlo a través de un equipo, escucharlo a través de un radio. Sí. Es más fácil decir Mayday Pero que de decir ayúdeme SOS. o SOS. Mayday. Dice, salve nuestras, puede que no nos alcance. pero la palabra en sí no significa nada. Pues la palabra en sí es una señal simplemente de ayuda. Debe tener una raíz Ahora no es diferente, que pero si ustedes tienen alguna hermana que se llama auxilio, no la vayan a decir doña Mayday. ¿Cómo Doña, está? no, para nada, para nada. Es que no nos vaya a pasar eso como otra de las palabras que conocemos mucho, que cuando vamos a Estados Unidos, sobre todo, que es la palabra sale así, la Sí. palabra sale, Sí. pero un montón de mujeres entran. Entonces uno dice, no, eso es una palabra diferente, porque SEO, así como la está pronunciando Néstor, es que descuento. Entonces vamos a ponerla acá, que esta es supremamente Se ve conocida, mucho, se ve Favorita, es muchísimo. muy favorita de muchas chicas. Oíste, como un amigo mío que contaba Álvaro Velázquez, el finado Álvaro Velázquez, el autor del Preso, mi amigo entrañable, que se fue con una orquesta para Estados Unidos, pues con una de sus orquestas, y llegó a Nueva York y uno de ellos le dio por comprar una Coca-Cola en una máquina, Sí. ¿cierto? Y entonces metió la monedita o no sé qué pasó y resulta que apareció una visita que le decía, dime, 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 dime. Dime. Entonces él se agachó y le dijo, ¡Coca-Cola! Eso tiene que ser No, mentira. no es mío, eso es de No, Álvaro eso- Velázquez. Eso Pero tiene es que que, ser sí la mentira. pero contado, dime son los 35 centavos, algo así. No, dime son los 10. Los 10, 10 centavos. dime, Sí, exacto. un Un dime. Yo eso no sé. En todo caso me daba mucha risa porque él decía que aparece la visita ahí ¿cómo se llama? En intervalos, pues cha. Sí, exacto. Dime, Dime, dime. Y él- Y y seguía. ¡Coca-Cola! Paola Giraldo nos dice, me encantan este tipo de programas que se presenten, estamos en un mundo globalizado donde el idioma siempre ha sido una barrera y gracias a este tipo de programas nos pueden dar una visibilidad que el idioma es solo un miedo impuesto por nosotros mismos. Paola Giraldo, gracias por participar.
Hola, felicitaciones por esa innovación que hicieron al programa. Esos tips de inglés nos servirán en algún momento para expresarnos mejor cuando lo necesitemos. Esa es la idea, don Gelen Arbeláez, o doña Gelen más bien. María Elvira nos dice, interesantísimas clases de inglés, muy importante para las personas que empiezan a conocer el idioma, esa es la idea. Buenas explicaciones, felicitaciones, doña María Elvira. Por aquí también doña Fanny Estela nos está escribiendo, buenas tardes. Aclararán la palabra gringo, ya vamos con eso, pero después de este corte, ¿le parece? Seguimos enhorabuena, hoy aprendiendo inglés con Andrés, nuestro profesor de cabecera, y los televidentes preguntando, Tatiana, porque sabemos que estamos tratando de hacerle un acercamiento al idioma y por eso aquí algunas palabras. En un próximo programa empezamos ya con frases, ¿le parece? Pero mire, dígame, ejemplo, ok César. César. Ok, César. Oh, yeah. Oh, yeah. Ya. Listo. Pero, por ejemplo, que me estaban preguntando por el personaje con el que irónicamente prefiguran como la prepotencia y la arrogancia de los Estados Unidos, que es el tío Sam. El tío Sam. Sí. Resulta que eran unos hermanos que tenían un frigorífico. Y entonces durante la Primera Guerra Mundial y antes de la Primera Guerra Mundial enlataban carne. Pero esas latas eran de hierro, había que meterles una bomba, había que cogerlo a martillo y todas esas cosas para abrirlo. Pero igual, las llevaban hacia el frente. Y además de eso proveían al ejército de otras cosas. Entonces ellos simplemente, haciendo un juego de palabras, USA, ¿cierto? United States of America, ¿cierto? Y entonces él sacó la figura de la chiverita larga aquí y le puso Uncle Sam. Uncle Sam of America. Sí, el tío Sam de América. De América, exactamente. Y entonces de ahí aparece esa figura con la que irónicamente se refieren a Estados Unidos, el tío Sam. Así es. Sam Ebenezer. Sí. Yo les tengo otras dos que me están hablando acá las personas para ingresarlas ahí mismo en ese listado. Nos dicen, hola, qué buen programa, felicitaciones. ¿Qué traduce la palabra Wi-Fi? Gilda Restrepo Toro, gracias por escribirnos, muy buena su pregunta. Y usted también había preguntado sobre gringo. Gringo, ahí lo tenemos, gringo. Hola, me llamo Gloria, ¿qué quiere decir outlet en los centros comerciales? Buenísima esa pregunta, porque eso lo vemos en todos los centros comerciales, si están en descuento, hay malls o centros comerciales que son outlets. Muy bien. Muy buena pregunta. Muy bien, entonces, A ver, Andrés. vamos a empezar a resolver uno a uno. Vamos a empezar con gringo. Y en Tiene esta tres- sí Néstor nos puede ayudar totalmente porque... Tenemos 2 minutos para terminar el programa, entonces rápido. Listo, rápidamente. Gringo, tiene que ver con el color verde. Cuando llega al ejército y hace... No, sí, también vea. Cuando Estados Unidos le quita Texas a México, que era de Texas, ellos tenían un intercambio muy fluido. Y resulta que cuando ya le quitaron, los mexicanos volvían a entrar a Estados Unidos. Y el billete verde, ¿cierto? El dólar. Y entonces taureaban. Entonces decían, va el verde, green, go. Esa es Green, una. Go, esa es una. Esa es ¿Y una, la suya? exacto. Y la otra es cuando ya los querían sacar. Cuando Sí, ya les decía se verde, van. vete. Porque las únicas dos palabras que conocían era green, del uniforme, Sí, y go. vete. Listo. Entonces, ¿Y cómo se gringo. escribe Y que después Gringo. lo transformaron cuando la época de los comunistas, Yankee Go Home. Ese fue el Yankee Go Home. Entonces este es gringo, realmente su pronunciación, que la tenemos es gringo. La otra que tenemos es esta. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Esta que es la de hombre, Guachimán. hombre que vigila, guachimán. Le decimos aquí Guachimán. guachimán, Fue conocido en guachimán. los 90s, el guachimán, cuando decía, no, es que es el guachimán, no, que vamos con el guachimán. ¿Cuál guachimán? Era watchman o hombre que observa, hombre que vigila, watchman. Entonces, ¿la ponemos cómo la quieren? Vigilante. Vigilante, exactamente, el Pues vigilante. es que le dicen el guachimán. No, es el watchman. Es el watchman, pero en la pronunciación, ¿qué pasó? Guachimán, lo fuimos llevando hasta Muy guachimán. Y lo Wi-Fi, wireless fiber, o la fibra que funciona sin cables. El Wi-Fi, que normalmente sería el Wi-Fi, ¿cierto? Sí, Ahorita no debería estás ser. hablando de Wi-Fi, pero realmente esto es la fibra que no necesita el cable, es Sí. decir, wireless que no necesita ninguna conexión, Pero que viaja a través del aire. El wireless es red. No. No, es cable. Wire, cable, Ah. y less,
Menos, es decir, sin. Ahí aparece sin esta cable, palabra wireless. que usamos aquí, la guaya. Ah, la guaya. ¿Cómo es el de la guaya? Wire, acabaste de decir que no tiene, que es un cable, wire. Entonces, ¿lo ponemos como guaya o wire? Guaya, quiere decir Escriba que guaya, la guaya que guaya. se le pone al freno, guaya. Ah, wire. yo sí, porque yo ya iba a preguntar primero qué es una guaya o Nah, a qué pues, le dicen los hasta hombres bailado guaya. Es un Usted cable baila- delgadito pero muy fuerte que es el que le ponen al close y Usted a ha todas bailado las cosas, guayando. ¿no? Con razón. Sí, sí. Guaya. Vamos a resolver Y esta lo del rápidamente. gringo era que como tauriaban, perdón, se me olvidaba esa partecita, Sí. jugaban, entonces decía, va el verde, apuesto. Valverde. Valverde. Muy bien, vamos a hablar de outlet. Outlet realmente lo utilizamos nosotros ¿para qué? Para los tomas. Un toma es un outlet, es decir, una salida de energía. Pero ¿qué pasa? Cada cosa, cada palabra puede tener más de una definición, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al área, de contexto. acuerdo al contexto, exacto, de acuerdo al estudio. Entonces, para este caso el outlet es los precios de salida, es decir, los precios de qué? De ganga, Sí, sí, de la rebaja, promoción, la claro. promoción, exacto. Ahora, pues ya se puso muy de moda Tatiana, para responderle a nuestro televidente, es como... Rebajas. No, pero el centro comercial completo, porque ya son varios centros el comerciales. mall, pues, como el mall el- exclusivo, ¿solamente para qué? Ve, entre otras cosas, Rebajas y descuentos. ¿Mall qué significa? Mall, centro comercial. Pero mall No, mall es bodega. es como centro. Mall. Porque shopping mall ya sería centro comercial o centro de compras y mall es simplemente un centro. Pero esa palabra queda solo como mall. Nada más. Queda mall, ¿para qué? Para el centro, para toda la estructura hacia donde yo voy Es decir, para comprar. la palabra ya se emplea para definir un edificio que contiene un montón de almacenes. De almacenes, así es. Esa es la palabra, mall. Nos están diciendo por acá que si Caterpillar se originó de Caterpillar. Claro. Caterpillar, sí, totalmente. Caterpillar. una marca. De una marca Caterpillar, que Caterpillar es ¿qué? Caterpillar es oruga. Y muy Sí, bien. Ahí los- ¿Significa qué? Con Oruga, esa mezcla. Oruga. Caterpillar, Lo que hace oruga, salida, una Lo que oruga. usan los tanques, La oruga. Bueno, el ustedes rodamiento de los conversan tanques. mucho, pero el tiempo se acabó, tampoco Ah. dan nada, el tinto se acabó. Ve, Los y- queremos mucho, recuerde repetición a las 10 de la noche. Y el pío nono. ¿De dónde viene? ¿De dónde será esa palabra? Ese ya no- Francesa, ese- ¿no? ¿por qué en Necesito que me comida? des el teléfono de tu mamá, yo tocando. siquiera- siquiera- Sí, porque Chao, ya me chao, tenés los queremos. preocupado. Chao.